Bienvenidos a Iglesia Teópolis. Mi nombre es Nicole, yo soy la esposa del pastor. Qué bueno que estás con nosotros hoy. Para nosotros es un honor poder recibirte. En el día de hoy comenzamos una nueva serie que el pastor, quien va a estar predicando en la mañana de hoy, va a estar compartiendo de qué se trata. No te vayas, quédate hasta el final. Espero que te puedas disfrutar no solamente del mensaje, sino también de la alabanza. Si me das la oportunidad, voy a orar para poder comenzar la transmisión de hoy, ¿verdad? Y que este momento lo puedas separar para reflexionar, para aprender, para disfrutarte el mensaje, pero también para que tengas una experiencia personal con Jesús. Permíteme orar. Señor, te doy gracias en esta mañana, gracias por este momento, por la oportunidad que nos das de poder congregarnos de forma virtual, de poder tener tiempo y un espacio para recibir de ti, recibir de tu palabra, pero también, Señor, queremos expresarte nuestra alabanza, nuestra adoración a través de los cánticos. Señor, recíbela, esperamos que nuestra alabanza sea digna de ti, que pueda levantar y pueda llegar al trono de tu gracia. Gracias, Señor, y te damos toda la gloria y todo el honor, porque solamente tú te lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora te pido que te quedes con nosotros y puedas disfrutar de este mensaje. Dios te bendiga. Nos encontramos comenzando la serie Visionario y estoy súper contento de que puedas conectarte con nosotros. Si es la primera vez que nos escuchas, que nos ves o que te estás conectando a nuestro streaming, bienvenido. Mi nombre es Pastor Sammy. Estamos en lo que debo confesar es mi serie favorita de lo que va del año 2020. Se llama Visionario y todos nosotros hemos escuchado, hemos leído, hemos aprendido acerca de esta gente que en medio de la incertidumbre pudieron ver lo que otros no pudieron ver. Si no eres cristiano, si no te consideras un seguidor de Jesús, ¿verdad? No te consideras religioso, yo tampoco me considero religioso, pero te invito a que te quedes hasta el final del mensaje, porque aunque sí vamos a estar hablando de la Biblia y de cosas que le aplican a los cristianos, lo que vamos a estar compartiendo hoy en este mensaje te puede ayudar a contestar la siguiente pregunta, a resolver la siguiente tensión, y es cómo nosotros reaccionamos en medio de la incertidumbre, cómo respondemos cuando no sabemos lo que está pasando. Y la pregunta se contesta de la siguiente manera: ¿cómo respondo ante la incertidumbre? La respuesta es viendo como Dios ve, con discernimiento. Pero antes de que estemos hablando del discernimiento, quiero hacer la siguiente aclaración. Podemos encontrar en 1 Corintios 12, del 9 al 10, una explicación acerca del discernimiento. Ahora, a otro el mismo espíritu le da gran fe y a alguien más ese único espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da fe, la capacidad de, y aquí está la palabra, discernir si un mensaje del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. En este versículo, en esta porción bíblica, Pablo está hablando de los diferentes dones del Espíritu Santo, los que está repartiendo, y habla de que uno de los dones del Espíritu Santo es la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Discernimiento del Espíritu.
Y si usamos ese versículo solamente para dejarnos llevar de lo que estamos hablando hoy, entonces podríamos concluir erróneamente que el discernimiento no es para todo el mundo. Sin embargo, la doctrina y lo que aplica a nuestra fe y lo que aplica a nuestra manera de vivir en Jesucristo tiene que tomar la Biblia en su totalidad. Y mira lo que dice este otro versículo. Se encuentra en Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y me encanta esto porque está hablando de gente que ha madurado espiritualmente, que hay gente que se ha expuesto lo suficiente a la Biblia y se ha expuesto lo suficiente a la presencia de Dios, que es capaz de discernir, de distinguir entre lo bueno y lo malo. Ese tipo de discernimiento es para todos nosotros. Pablo aquí está haciendo, el autor de Hebreos está haciendo una invitación a que dejemos de ser niños espirituales y nos convirtamos en adultos espirituales. Y que en medio de ese crecimiento natural que se va a estar dando en nuestra espiritualidad, vamos a poder ser capaces de distinguir entre el bien y el mal. O sea, ver como Dios ve, ser un visionario. Ahora quiero que vayamos al versículo central de esta serie, al verso central. Se encuentra en Primera de Crónicas 12, capítulo 12, versículo 32, debo decir. Y dice de la siguiente manera: de la tribu de Isaacar habían 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento? Se estaban haciendo dos bandos, porque David se estaba levantando con el apoyo del pueblo para ser el próximo rey, pero Saúl todavía seguía siendo el rey de Israel y la gente empezó a dividirse. Había incertidumbre, había inestabilidad, había lo que nosotros podemos identificar, había mucho desconcierto. Y dentro de ese momento de incertidumbre, dentro de ese momento que para muchos quizás fue un momento difícil, porque era un momento donde habían hermanos peleando contra hermanos, habían personas opinando de manera diferente, habían gente, habían bandos, había un montón de incertidumbre. Dentro de ese momento se comenzó a crear bandos y había gente que tenía la capacidad de entender las señales de los tiempos y de saber cuál era el mejor camino para tomar. Y si lo aplicamos a nuestro contexto, nosotros vivimos en un momento donde necesitamos dejar de ver cómo la gente está viendo las cosas y empezar a ver las cosas como Dios las ve. Tener discernimiento. Y eso es precisamente lo que estaremos cubriendo en este primer episodio. Contestaremos dos preguntas, las siguientes dos preguntas. Una es cómo desarrolla el discernimiento y la segunda es qué impide que yo desarrolle el discernimiento. Y antes que todo, quisiera volver a definir lo que es el discernimiento y quisiera que lo escriban en los comentarios, que lo escriban en el chat, que lo publique en tu red social. El discernimiento es ver como Dios ve. Esto es súper importante porque no todos los que se encontraban en ese momento, que se estaban haciendo los bandos entre David y Saúl, no todos estaban viendo lo que Dios veía. Si vamos a Crónicas 12, versículo 8, dice: algunos guerreros valientes y experimentados de la tribu de Gad también desertaron y se unieron a David cuando estaba en la fortaleza en el desierto.
Entonces, no todos los que estaban en medio de esa situación pudieron tener discernimiento. No todos comenzaron a ver las cosas como Dios las veía. Y hubo gente de una misma tribu, de una misma familia, de un mismo lugar donde vivían, que unos decidieron irse con Saúl y otros decidieron irse con David. Esto me lleva a otro gran conflicto que quizás es más contemporáneo que ese conflicto. Es la gran guerra civil que hubo en Estados Unidos. Y el primer estado en salirse de la Unión para formar la Confederación y servir como sede a numerosos campamentos de guerra y a numerosos campamentos de prisioneros fue el estado de Carolina del Sur. Y uno de sus congresistas de Carolina del Sur estaba compartiendo este mensaje para que su gente se animara a ir a la batalla, a pelear por por el ideal que ellos entendían que era el correcto. Mira lo que dice el congresista Lawrence Massillon Kidd. El partido contra la esclavitud sostiene que la esclavitud es incorrecta en sí misma y que el gobierno es una democracia nacional consolidada. Nosotros en el sur, este era el ideal que ellos estaban defendiendo. Esto era por lo que todos los que estaban viendo están viendo las señales de ese tiempo en ese momento, se estaban aglomerando y se estaban acumulando, se estaban juntando dentro de este ideal. Afirmamos que la esclavitud es correcta. Y con esa afirmación, afirmamos que la esclavitud es correcta. Con esas órdenes fueron marchando hacia la guerra contra sus hermanos estadounidenses. ¿Tú te imaginas dar tu vida por algo que ni siquiera vale la pena pelear? Imagina invertir tu vida entera en un ideal no solamente incorrecto, sino que termina siendo extinto. Muchos cristianos del primer siglo dieron su vida, pero no la dieron como esta gente por un ideal, sino que la dieron por un suceso. La resurrección. Por eso en 1 Corintios 15, 14, la Biblia y Pablo nos enseñan que sin la resurrección en vana es nuestra fe. Y nuestra predicación también es vana. Y hay dos cosas que me han convencido de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, es el Rey y Señor del universo. Son dos cosas y las quiero compartir contigo. La primera es que Él pudo predecir su muerte y su resurrección. Y quizás yo soy una persona demasiado simple, pero si tú puedes predecir tu muerte y tu resurrección y lo haces, yo te creo todo lo que tú digas. Y la segunda es su hermano, Santiago. Quizás tú te puedas identificar con Santiago porque Santiago en un momento, él y su familia no creían que Jesús era el Salvador del mundo. Inclusive ellos llamaron a Jesús, este se está volviendo medio loco. Sin embargo, Santiago después quedó convencido de que Jesús era el Salvador y era el Señor. Ahora te quiero hacer esta pregunta. Yo tengo hermanos, quizás entre nosotros hayan personas que tienen hermanos. ¿Qué es necesario de que tu hermano haga para convencerte de que es tu Señor y tu Salvador? ¿Qué conlleva? Eso sería algo totalmente imposible. Sin embargo, Santiago quedó completamente convencido de que Jesús era el Señor y el Salvador. ¿Qué fue lo que Jesús hizo para convencerlo? Porque él no creía antes. Fue la resurrección. Pero esa es otra predicación y no quiero desviarme del tema. Estábamos en que hubo un congresista que estaba aglomerando, que estaba juntando a la gente de los estados del sur para ir en una guerra para defender la esclavitud, porque ellos en el sur afirman
que la esclavitud es correcta. Y tú dices, wow, ¿cómo una persona puede pensar de esa manera? Y si eso es sorprendente, quiero que veamos las palabras de este ministro de la iglesia. El ministro presbiteriano James Henley Thornwell. Estas son sus palabras. Las partes en conflicto no simplemente son abolicionistas y esclavistas. Son ateos, socialistas, comunistas, republicanos rojos. Y así es como él empieza a describir el conflicto entre la gente que defiende la libertad y la gente que defiende la esclavitud. Unos son jacobinos, por un lado, y los otros, o sea, los que defienden la esclavitud, son amigos del orden. Y la libertad regulada por el otro. En una palabra, él resume este conflicto en una oración. Dice, el mundo es el campo de batalla. El cristianismo, o sea, los que defienden la esclavitud, él dice que son los que están defendiendo el ideal del cristianismo. Y los que defienden la libertad son ateos. Y el progreso de la humanidad está en juego. Esas son las palabras de un ministro de aquella época. Lo que me lleva a pensar es que sin discernimiento, sin la capacidad de nosotros ver como Dios ve, nosotros siempre estaremos en el peligro de empezar a dejar que las presiones financieras y las presiones culturales comiencen a moldear nuestro evangelio. Él estaba predicando un evangelio en el que era correcto esclavizar a otra persona. Es por eso que nosotros tenemos que reafirmar en quién y en qué hemos creído. Y justamente en estos momentos de incertidumbre, porque ellos lo pasaron, ellos estaban confundidos en su visión acerca de la esclavitud, porque a ellos les costaba su negocio, les costaba su economía, les costaba su estatus social, les costaba lo que por muchas generaciones se había construido. Ellos lo estaban perdiendo en ese momento por hacer lo correcto. Así que ellos estaban dejando que las presiones financieras y las presiones culturales de lo que ellos entendían que era correcto empañara la manera en la como ellos veían el evangelio. Y nosotros en momentos de incertidumbres como esta podemos correr el mismo peligro. Podemos dejar que las presiones del gobierno, que las opiniones de la gente en las redes sociales, que la presión económica y financiera comience a moldear y comience a ensuciar y a empañar nuestra vista y que dejemos de ver las cosas como Dios las ve. Es por eso que quiero recordarte lo siguiente. Los tiempos de incertidumbre son el terreno donde florecen los visionarios. Quiero repetir eso nuevamente. Los tiempos de incertidumbre son donde florecen los visionarios. Escríbelo en los comentarios. Los tiempos de incertidumbre son donde florecen, es el terreno donde florecen los visionarios. ¿Qué impide que tenga discernimiento? No necesariamente una cosa impide que tú tengas discernimiento, sino que hay varios factores que impiden el desarrollo del discernimiento. Así como un padre con las mejores intenciones del mundo. Digamos que cuando Khalil nació, yo lo amaba tanto que siempre lo tenía al hombro. Y cuando llegó el momento de él empezar a desarrollar sus habilidades motoras, yo lo amaba tanto que no lo dejaba ir al piso para que no se diera un cantazo. Así que durante ese tiempo, y esto es una historia fake, obviamente Khalil corría y yo lo tiraba al agua y él fue un bebé que no le tenía miedo a nada. Pero si yo hubiese sido un padre que lo amaba tanto, que lo mantenía en mis brazos, entonces hubiese hecho un gran daño. Con la mejor intención del mundo, hubiese evitado que él aprendiera a caminar. Y eso mismo es lo que pasa con el discernimiento.
Vamos a Daniel 4, versículos 8 y 9. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Daniel estaba viviendo en Babilonia porque el rey Nabucodonosor había invadido Jerusalén, los había conquistado y se había llevado a toda la gente capaz, inteligente, a los jóvenes, a los que se veían bien, ¿verdad? A todo el mundo se los llevó para Babilonia y dejó a ciertas personas que quizás no eran tan inteligentes y no tenían tanto talento, y esos fueron los que se quedaron en Jerusalén. Y Daniel está en el palacio con Nabucodonosor y él tiene la fama que le precede por eventos pasados de poder interpretar sueños. Así que finalmente Daniel se presentó ante mí y le conté el sueño. Daniel lleva el nombre de mi Dios, Belsasar. Estas son palabras del rey Nabucodonosor. El espíritu de los dioses santos vive en él. Le dije, Belsasar, jefe de los magos, sé que el espíritu de los dioses santos vive en ti y que ningún misterio es demasiado profundo para que lo resuelva. Dime ahora lo que significa mi sueño. El rey había tenido un sueño que lo perturbó por la noche. Él había soñado con un árbol gigante que tenía un montón de frutos y venían las aves y las bestias del campo y todo el mundo se alimentaba de ese árbol. Pero después escuchó una voz del cielo que dijo, talen ese árbol, quítenle los frutos y va a estar así por 7 periodos. Y él había consultado con todos sus sabios, con todos sus intérpretes, y no le quedó de otra que ir donde Daniel, que él identificaba que había algo diferente en Daniel. Él decía, el espíritu de los dioses santos vive en ti. Obviamente el rey no tenía un conocimiento correcto de quién era el que estaba viviendo en Daniel. Nabucodonosor era incapaz de interpretar la voluntad de Dios por sí mismo, y en lugar de desarrollar el discernimiento, él depende exclusivamente de que Daniel le interprete la voluntad de Dios por él. Ahí encontramos el primer enemigo del desarrollo del discernimiento, y es depender exclusivamente de que otra persona sea quien te interprete la voluntad de Dios. Porque así como un padre es el que siempre va a estar cargando a su hijo y le está impidiendo el desarrollo de caminar, el que tú dependas exclusivamente de otra persona para interpretar la voluntad de Dios en tu vida, está impidiendo que desarrolles discernimiento. Está impidiéndote ver las cosas como Dios las ve. Además, el tú depender de una persona que interprete la voluntad de Dios para tu vida no es la manera en la que tú conoces la voluntad de Dios, simplemente estás escuchando la interpretación de otra persona. En el verso 18 de Daniel 4, Belsasar, ese fue el sueño que tuve yo, el rey Nabucodonosor. Ahora dime qué significa, porque ninguno de los sabios de mi reino han podido hacerlo. Sin embargo, tú puedes decírmelo porque el espíritu de los dioses vive en ti. Todavía el rey no entendía qué era lo que vivía dentro de Daniel. La razón por la que Daniel podía interpretar los sueños es porque él tenía una relación con Dios. No es porque tenía muchos dioses que le susurraban al oído y le decían el significado de las cosas. Y después que Daniel le dice qué es lo que significa el sueño, le hace un consejo directo al rey. En el versículo 27, Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo, deje de pecar y haga lo correcto, apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizás entonces pueda seguir prosperando. Daniel le explica que el sueño del árbol cortado era Dios enviándole un mensaje al rey Nabucodonosor diciéndole,
vas a pasar 7 años cortado y vas a ser como una bestia y vas a comer grama y vas a estar arrastrándote como si fuese una bestia salvaje hasta que reconozcas que yo soy el Dios que quita y pone a los reyes. Sin embargo, aunque Daniel le dice cuál es la voluntad de Dios al rey Nabucodonosor, él no entiende la voluntad de Dios y pasa un tiempo, pasan 12 meses y mientras contemplaba la ciudad dijo, miren esta gran ciudad de Babilonia, edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Nabucodonosor no había entendido que la razón por la que él era rey es porque Dios le había conferido esa autoridad. Y él entendía que él había sido el que ganó con su esfuerzo todo ese imperio majestuoso y que esa ciudad de Babilonia era el reflejo de su grandeza. El enemigo número 2 del discernimiento, el 1 es depender que otra persona identifique la voluntad y te interprete la voluntad de Dios. El enemigo número 2 es que busques tu gloria en lugar de glorificar a Dios. Que al igual como Nabucodonosor, tú entiendas y tú comiences a pensar que lo que tú tienes en la vida te lo has ganado por ti solo. Que nadie se lleva más crédito. Que eso no es cierto porque tú tienes a tu familia, tienes a personas que te han dado la mano y sobre todo tienes a Dios. Pero sin embargo nosotros estamos acostumbrados a hacer la siguiente pregunta: ¿qué me conviene más? ¿Opción A o opción B? Y de ahí nosotros entonces hacemos una lista de los pros y de los contras y escogemos, casi siempre estamos acostumbrados a escoger la opción que mejor nos convenga a nosotros. Sin embargo, los visionarios preguntan algo totalmente diferente. Preguntan, ¿de qué manera yo glorifico más a Dios? En vez de pensar de qué manera me conviene más a mí, de qué manera yo me llevo la gloria, de qué manera yo soy la persona más inteligente, de qué manera yo puedo acumular más riqueza. Piensa, ¿de qué manera yo puedo utilizar lo que yo tengo en mis manos para glorificar más a Dios? ¿La opción A o la opción B? Esa es la pregunta que se hacen los visionarios que quieren ver las cosas como Dios las ve. Porque Dios no comparte su gloria. Así que todo lo que nosotros somos y hacemos está hecho para apuntar hacia Jesús y para glorificar al Padre. El enemigo número 1 del desarrollo del discernimiento es depender que otra persona sea quien interprete la voluntad de Dios para tu vida. El enemigo número 2 es buscar tu gloria. El enemigo número 3 del desarrollo del discernimiento es querer escuchar a Dios, pero no querer estar con Dios. Querer escuchar a Dios, pero no querer estar con Dios. Les había dicho que Daniel ya tenía la fama de poder interpretar sueños y es por esto que vamos a hablar ahora. En el capítulo 2 de Daniel, quiero compartirle con ustedes una oración que hizo Daniel. Pero antes quiero explicarle por qué Daniel hizo esa oración. El rey Nabucodonosor se había encontrado soñando con una estatua. Eso le había perturbado mucho y cuando se levantó fue donde los magos y los intérpretes de sueños y los brujos y los santeros de su época y le dijo, vamos a hacer este trato. Tú me dices qué fue lo que yo soñé y qué significa, y si no me lo puedes decir yo te mato. Y los magos le dicen, pero es que eso es imposible. ¿Cómo yo te puedo decir lo que tú soñaste?
No hay nadie en el mundo que pueda adivinar lo que tú soñaste, que pueda saber lo que tú soñaste. Y si no sabes, si tú no me dices lo que soñaste, yo no te puedo decir lo que significa. Y empezaron a matar personas porque nadie podía identificar el sueño del rey. Y Daniel se entera, pone a sus amistades y a sus amigos a orar y hace esta oración. Luego de que Dios le revelara el sueño del rey Nabucodonosor. Daniel 2, del versículo 19 al 23. Esa noche el misterio fue revelado a Daniel en una visión. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo: alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él le pertenece toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque esté rodeado de luz. Te agradezco y te alabo, Dios de mis antepasados, porque me has dado la sabiduría y fortaleza, porque me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer lo que el rey exigía. Daniel está claro que sabía a dónde ir para que le revelaran ese sueño. Y hay momentos como los que estamos viviendo ahora, donde se demuestra que el conocimiento y la palabrería humana es un fracaso. Intenta sorprender a sus oyentes con muchas palabras, pero enmudece ante los problemas y las situaciones con las que vivimos. Entonces empieza a escuchar a los sabios de esta época diciendo: nadie puede saber, es demasiado incierto, hay que esperar a ver qué sucede y cómo se desarrollan los eventos. Entonces es cuando se deben levantar visionarios que desean ver como Dios ve y hagan oraciones como esta: alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él le pertenece toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Es ahora cuando quiero compartir la cita central. Sácale screenshot, escríbelo en tus comentarios, escribe en todo lo que, compártelo con tus amistades. Esta es la cita central. Los tiempos de incertidumbre exponen el fracaso del conocimiento humano. También son el terreno donde florecen los visionarios. Los tiempos de incertidumbre exponen el fracaso del conocimiento humano. Momentos como el COVID, momentos como los que estamos viviendo de incertidumbre, de mucha presión, de mucho estrés, de mucha ansiedad, exponen el fracaso del conocimiento humano. Porque no importa cuánto tú te prepares y cuánto tú estudies, vas a poder contestar esto, pero también es el terreno fértil donde florecen los visionarios. Al igual que en aquel momento del rey Nabucodonosor, cuando la gente empezó a entrar en pánico porque estaban matando personas a diestra y siniestra, nadie podía identificar el sueño del rey, nadie podía revelarlo y mucho menos explicarlo. En ese momento es cuando nosotros tenemos que depender exclusivamente del discernimiento que viene por estar dentro de la presencia de Dios, por estar en conversaciones constantes con Dios. Miren, por eso es tan importante nosotros querer estar con Dios mucho más que escuchar a Dios. Porque muchas veces nosotros orar y estar con Dios significa que por tiempo, por periodos de tiempo, yo no he escuchado la voz de Dios. Así que yo equivocadamente pudiera estar diciendo: Dios no me está escuchando, Dios no me está hablando. Sin embargo, con ese momento, con tú regresar a la presencia, cuando tú creas esa disciplina de hablar con Dios, entonces comienzas a ver la voz de Dios, a poder interpretarla, a poder identificarla mejor. Y eso es producto de querer estar con Dios por encima de querer escuchar a Dios.
A veces nosotros esperamos a que los momentos se pongan bien difíciles y vamos donde Dios desesperado. Dios, háblame que necesito que me hables, pero no hemos estado con Dios, así que no sabemos identificar su voz. El enemigo número uno del desarrollo del discernimiento es depender exclusivamente de que una persona te pueda interpretar la voluntad de Dios para tu vida. El enemigo número dos es buscar tu gloria en lugar de darle la gloria a Dios. Y el enemigo número tres, querer escuchar a Dios en lugar de querer estar con Dios. ¿Quieres desarrollar discernimiento? Entonces tienes que comenzar a ver a Jesús. Si queremos ver como Dios ve, tenemos que ver a Jesús. Él le dijo lo siguiente a uno de sus discípulos que estaba teniendo problemas con el discernimiento, quizás como tú y como yo. Y sus palabras quedan registradas en Juan 14, de los versos 8 al 11. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que le muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos crean por las obras que me han visto hacer. El contexto de estas palabras es sumamente importante y por eso vamos a ir a los versos anteriores para poder entender por qué se estaba dando esta conversación. No dejes que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Jesús estaba explicándole a sus discípulos que se iba, pero les estaba diciendo, yo voy a regresar por ustedes. Y ellos entraron en pánico. Y en los versos del 8 al 11, Felipe estaba pidiéndole, pues entonces muéstrame el Padre, muéstranos el camino, vamos a quedar satisfechos. Y Jesús tuvo que decirle, si tú me ves a mí, has visto al Padre. Y entonces durante ese suceso de incertidumbre, en medio de cosas que ellos no podían entender y no podían explicar, Jesús dice estas palabras que para mí son mis versos, uno de mis versos más favoritos, uno de mis versos favoritos de la Biblia. Jesús le contesta, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Si realmente me conocieran, si realmente conociéramos a Jesús, veríamos como Dios ve. Si realmente yo conociera a Jesús y buscara ser como Él y buscara que todo lo que yo soy y todo lo que yo hago apunte a Jesús, entonces comenzamos a ver las cosas detrás del lente eterno de Dios. Quizás para algunos de nosotros se nos hace difícil porque estamos acostumbrados a ver las cosas con un lente terrenal, a ver las cosas con signos de más y de menos, a ver las cosas o creer en algo o estar seguro de algo, dejándonos llevar por el balance de la cuenta de nuestro banco. Quizás a algunos de nosotros se nos hace difícil ver como Dios ve, porque no hemos creído de que Jesús tiene toda la autoridad. Él le dijo a sus discípulos, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y yo creo que una de las cosas que nos impide
que es uno de los impedimentos más grandes. Hablamos de depender de que una persona te interprete la voluntad de Dios. Hablamos de buscar tu propia gloria. Hablamos de querer escuchar a Dios en lugar de querer estar con Dios. Pero esta es sumamente importante. Es ignorar la autoridad de Jesús. Ignorar la autoridad de Jesús. Quiero ponerle un ejemplo que nos ayude a ilustrar esto. Algunos de nosotros quizás ha ido alguna vez a un lugar, a una tienda donde te trataron súper mal. Y tú estás hablando con el empleado y tú sabes que tú tienes la razón. Y que ese empleado te está dando instrucciones, pero ese empleado no tiene la autoridad. Y ese empleado quizás llama a su supervisor, quien tiene algo de autoridad, pero no tiene la autoridad completa. Y ese supervisor quizás te sigue tratando mal. Ese gerente de esa tienda te sigue tratando mal. Y tú dices, ¿tú sabes qué? Yo conozco al dueño de esta tienda. Quiero hablar con el dueño. Y yo sé que el dueño está aquí. Y ese supervisor te puede decir, no, pero es que eso es lo que dice la regla. Y eso es lo que yo te estoy diciendo que es lo que tienes que hacer. Sin embargo, todos nosotros sabemos lo que se siente cuando la persona que te está dando órdenes no es la persona que tiene toda la autoridad. Y llega el dueño y te dice, Sammy, ¿cómo tú estás? Qué bueno verte. Porque tú conoces al dueño y el dueño te conoce a ti. A veces nosotros nos acostumbramos a hablar con gente que no tiene toda la autoridad. Jesús dice, a mí se me dio toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y si nosotros no estamos hablando consistentemente con Jesús, se nos va a olvidar de que Él es no solamente el Salvador, Él es el Señor de nuestras vidas. No podremos ver como Dios ve si no estamos convencidos que todo se somete ante su autoridad y supremacía. Incluso malinterpretaremos el rol de la fe pensando que mi fe hace posible las cosas. Y quizás malinterpretamos ese ejemplo donde dice que tan solo con un grano de mostaza vas a poder mover monte al mar. Cuando esa ilustración está diseñada, Jesús la usó para demostrar la supremacía de Dios y su supremacía, diciendo que tú lo que necesitas es una fe bien pequeña en un Dios al que todo se le somete. Un Dios con toda la autoridad, con todo el dominio y con todo el poder. Así que no importa cuánto sea el tamaño de tu fe, no importa si tienes fe grande o si tienes fe pequeña, lo que importa es en quién tienes la fe. Y eso es actuar en tu fe conforme a la autoridad de Dios sin ignorarla. La fe correcta es una pequeña fe en un Dios que tiene todo el dominio, todo el poder, toda la majestad, toda la autoridad en el universo. Quizás para algunos de nosotros poder ver cómo Dios ve significa reconocer a Jesús y reconocer a la Biblia como la autoridad máxima. Por encima de mi fe, por encima de lo que yo opino, por encima de cómo yo quiero operar mi vida, está la autoridad de Jesús y la autoridad de la Biblia. Quizás para algunos de nosotros es cambiar la pregunta, es comenzar a preguntarnos cómo glorifico más a Dios en lugar de preguntarnos qué me conviene más a mí. Y quizás para algunos de nosotros es pasar más tiempo con Dios en lugar de estar más interesados en lo que Dios quiere decir. Quizás esto suene malo, quizás no estés de acuerdo de entrada, pero hay gente que está más interesada en lo que Dios quiere decir que en lo que Dios es. Hay más gente interesada en la sanidad que pueden recibir de Dios que en el Dios sanador. Hay más gente
que está pendiente a la bendición y a la salvación que a Dios mismo. Quizás para algunos de nosotros tenemos que volver a reconocer la autoridad de Dios en nuestra vida. La autoridad de Jesús, que dijo que se le había dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Quizás algunos de nosotros tengamos que orar diciendo, Señor, yo quiero comenzar a glorificarte en lugar de buscar en lo más que me conviene. Y quizás algunos de nosotros tengamos que hacer una oración pensando que Dios puede y quiere hacernos ver como Él ve las cosas. Que en medio de la incertidumbre nosotros podamos ser esos visionarios que usan el terreno de la incertidumbre como tierra fértil para florecer. Y si ese es tu caso, quiero que me acompañes en esta oración. Señor, Padre eterno, te doy gracias por tu salvación, te doy gracias por tu amor, te doy gracias porque tú eres quien reina supremo. Te doy gracias porque a veces yo lo ignoro, pero qué bueno que tú sí eres un Dios eterno que gobierna sobre todo. Y que a veces hay cosas que nosotros nos causan miedo, nos causan temor, sin embargo tú sigues estando sobre eso. Tu autoridad, tu dominio, tu poder y tu majestad sigue reinando desde el principio hasta el fin. Gracias porque podemos correr como hijos hacia un Padre eterno que siempre quiere el bien para nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender tu voluntad en medio de esta crisis, en medio de esta incertidumbre, en medio de la ansiedad, Señor. Que cuando estemos perdiendo sueño, que cuando estemos teniendo ataques de pánico o de ansiedad, podamos recordar que tú eres quien está en autoridad, que tú eres quien está en dominio y que nosotros no tenemos que depender de otra persona para que interprete tu voluntad. Podemos hacerlo nosotros, podemos ir desarrollando eso. Que nosotros no debemos buscar la gloria para nosotros, sino que te la estamos dando y que con todo lo que nosotros somos y hacemos queremos glorificar tu nombre. Y queremos, Señor, reconocer tu autoridad. Queremos vivir sometidos ante la autoridad de Jesús, autoridad de su palabra. Señor, y si hay alguien que no te ha reconocido como su Salvador y su Señor, que en este momento tu Espíritu Santo toque su corazón y que pueda dar esa decisión. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te esperamos el próximo domingo con el segundo episodio de la serie Visionario. Dios te bendiga. Tuyo es el nombre más grande que todos, tuyo es el reino, siempre reinarás. Y tuyo el poder, derrotaste a la muerte, eres rey. Tu corazón late hoy en nosotros, tuya es la gloria y la fama, Señor. Y por el amor que nos entregaste, nos levantamos a cantar al Rey poderoso, al que nos salvó, la gloria.
guías mi caminar, gobiernas sobre el viento y el mar, sostienes toda tu creación, nada se compara a ti, mi Dios. Están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Por la eternidad sobre toda prueba eres fiel. Mi esperanza solo en ti pondré. Nada se compara a tu poder. Más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor, no hay acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. Más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande,
alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Oh, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y hermano, ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Gracias, Señor. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Oh, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y hermano, ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Gracias, Señor, por ese regalo tan grande, por ese
con nosotros hasta el final. Esperamos que el mensaje y la alabanza haya sido de bendición para ti. Ahora aprovecho este momento para agradecerles a cada uno de ustedes que pudieron aportar a nuestra ofrenda de la Gran Comisión. Si no sabes lo que es, te explico brevemente. Nosotros sacamos una aportación de nuestro dinero para poder ayudar a esos misioneros que están a la distancia en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Como parte de nuestro concilio de la Alianza Cristiana y Misionera. Si a ti te interesa colaborar con ellos, pudieras bajar nuestra aplicación Iglesia Teópolis y en la sección de ofrendar, debajo de la Gran Comisión, tú puedes hacer tu aportación. ¿Dónde puedes conseguir la aplicación? En cualquiera de las plataformas. Así que te agradecemos muchísimo. Estamos conscientes de la generosidad de cada uno de ustedes y queremos que sepas que estamos sumamente agradecidos. Ahora terminamos esta transmisión y vuelvo de nuevo y te digo, estamos súper contentos de que te hayas quedado con nosotros hasta el final. No lo dejes aquí, conéctate la semana que viene para que puedas continuar y llevando, ¿verdad?, la línea de pensamiento de nuestra serie Visionario. Dios te bendiga.